Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Muy buenas noches. Cuando a uno le hacen elegir entre la salud, el dinero y el amor, ¿qué sale ganando? ¿Que de qué sirve el dinero si no hay salud, ¿no? Bueno, pues la salud es uno de los bienes más preciados y uno de los asuntos que más nos preocupan a los ciudadanos. Nos preocupa concretamente que los impuestos que pagamos se vean en algo, que si nos ponemos malos, nos atienda el médico cuanto antes, que si tengo que hacerme un TAC que no tenga que esperar un mes, que si hay que hacerse una mamografía que sea cuanto antes, que si tengo que pasar por el quirófano que no tarden demasiado. Las listas de espera han sido también los caballos de batalla de todos los grupos de la oposición, gobernara quien gobernara, también para el actual gobierno. Siguen las listas de espera y los médicos siguen también en la calle. Piden más tiempo por paciente, contratos más estables, mejoras económicas y ahora en mitad de la huelga critican lo que a su juicio son excesivos servicios mínimos. A una semana prácticamente de las elecciones generales, del arranque de la campaña de las elecciones generales, hablamos de salud y lo hacemos con 4 grupos políticos que concurren a las generales y a las forales y con algunas caras nuevas. A mi derecha, Nuria Medina, por parte del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. A mi izquierda, Bakartxo Ruiz, representando a EH Bildu y además encabezando su candidatura a las elecciones forales. Bienvenida, muy buenas noches también. Gracias, Gabón. A mi derecha saludamos a Cristina Ibarrola. Ella formará parte de la lista que concurre a las elecciones forales por parte de Navarra Suma. Bienvenida y buenas noches. Gracias. Y a mi izquierda saludamos en último lugar a Unai Ugalde, que forma parte de la lista de Geroa Bai al Parlamento. También, Unai. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a arrancar con un tema potente esta noche, pero antes de comenzar este debate, vamos con los datos que, como siempre, nos ofrece Vera Villafranca. Veníamos de una legislatura de recortes en sanidad, así que muchas navarras y navarros tenían puestas muchas expectativas en que la llegada de los nuevos tiempos económicos supusiera mejoras en la reducción de las listas de espera o en la atención y la calidad sanitaria. Pero ¿ha sido así estos últimos 4 años? ¿Cómo han ido las cosas en nuestro sistema público de salud? De momento, la legislatura termina con problemas muy parecidos a los que había cuando comenzó. Los médicos en huelga, clamando contra la sobrecarga de trabajo y reclamando mejoras salariales. Termina además sin atajar el problema eterno de las listas de espera, al menos como quisieran los pacientes. La eventualidad entre los profesionales sanitarios sigue siendo de más del 50%, según la Cámara de Contos, del 51%. La contratación temporal ha aumentado en los últimos 5 años un 23%, pese a que se han sacado esta legislatura más de 1.265 plazas vía oposición. Esta es la radiografía del momento que atraviesa nuestro sistema público de salud. Se lleva una cuarta parte del presupuesto de Navarra, más de 1.000 millones de euros este 2019. El Servicio Navarro de Salud cuenta con 10.000 profesionales, pero solo 5.000 son fijos. Macrocifras que muestran la importancia que tiene. Representa una de las patas más importantes de nuestro sistema de bienestar, porque recurrimos a él cuando nos falta lo más importante, la salud. Pero ¿han cambiado las cosas esta legislatura? Quitan personal médico y hay el doble gente que antes, pues no puede funcionar esto bien. Digo yo. Ahora, el sistema, pues claro que es bueno, pero lo que hay que poner es más personal médico. Los médicos están saturados, eso sí, porque nosotros en el pueblo también pues estamos con un médico y enseguida quitan ese, traen otro, y si se va ese no ponen a otro. Dicen que ha empeorado, pero yo para mí por lo menos bien. Nos ha atendido maravillosamente sin ningún tipo de problemas y creo que no nos podemos quejar, vaya, de cómo tenemos el sistema de salud. Positivamente pienso que ha mejorado bastante. Y en la asistencia yo pienso que nos dedican algo más tiempo. Pues yo creo que han empeorado, cariño, han empeorado. Porque ahora venimos desde las 8 de la mañana, bueno,
cantidad de los médicos no te pueden atender, todo lo que ellos quisieran, ni pueden estar con el enfermo, ni nada de todo eso. La realidad es que la legislatura termina como acabó la anterior, con la protesta de los médicos en la calle. Llevan 7 jornadas de huelga con miles de consultas y cientos de operaciones canceladas. Las paupérrimas retribuciones que tenemos los médicos en Navarra, como las bajas tasas de inversión en sanidad que está manteniendo el Gobierno, ratio de facultativos, deterioro de la calidad asistencial. Denuncian sobrecarga de trabajo, poco tiempo para el paciente, peores condiciones laborales y salariales que profesionales de otras provincias. Compañeros se marchan a las comunidades de alrededor y nosotros nos vamos a quedar solos. La sobrecarga laboral. No hay ninguna voluntad de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues igual es hora de que se nos escuche también a nosotros. Y no solo los médicos, esta legislatura también han alzado la voz los pediatras. Denuncian sobresaturación, visitando hasta 50 niños cuando el límite debiera ser 30. Nos obligan a ver todo lo que llega pues de malas maneras, porque al final la cabeza tampoco da de sí. Quiere decir que se soluciona pues a batalla, perdiendo calidad asistencial. Denunciaban condiciones poco favorables que hacen que muchas plazas en zonas del norte o de la ribera se hayan cubierto con médicos no especialistas. Otras ni siquiera se han cubierto. Me indigna profundamente que se trata de confundir a la opinión pública, de dramatizar y transmitir una desconfianza e inseguridad a la población cuando la atención que brindan los médicos de familia, de atención primaria a nuestros niños, es adecuada porque durante su periodo de residencia tienen formación en atención pediátrica. Lo que hay es carencia de atractivo y de fidelización. El Gobierno respondía que es un problema a nivel nacional y que la falta de pediatras no solo afecta a Navarra. Que es una carencia que se da independientemente de la parte del territorio a que nos refiramos. La verdad es que la situación en nuestra comunidad, aun siendo mala, es mejor que la media observada en las otras comunidades autónomas. Pero el problema de profesionales en zonas rurales, las de difícil cobertura, no solo ha afectado a los pediatras, también a médicos de familia. Además, los profesionales de urgencias en un servicio unificado también han denunciado a lo largo de estos años su malestar por sobrecarga, eventualidad y colapsos en el servicio. Ayer mismo yo vine con mi mujer a urgencias a las 7 de la tarde y para mirarle un ojo salimos a la 1 de la mañana. Si eso funciona bien, que venga y que lo vea. Las listas de espera han seguido siendo caballo de batalla del sistema. En lista quirúrgica había esperando más de 8.000 personas a final de 2018, 1.000 menos que al principio de legislatura, pero también 600 más que en el año 2017. Oposición y Gobierno han protagonizado numerosos debates sobre estas cifras. Unos y otros se han acusado de maquillar datos, pero lo que está claro es que hay casi 34.000 personas esperando una consulta de especialista. El tiempo medio de espera, 40 días, supera con creces los 30 que marca la Ley de Garantías. Ahora en este caso yo he obtenido un escáner hace casi un mes y hoy me han dado el resultado del... Me he quedado muy tranquilo, que me han dicho que estaba bien, pero me ha costado un mes. Está yendo los médicos fuera de España y aquí mira cómo está todo. Desde las 8 ahora salimos. Una realidad de la que todo el mundo opina, porque todos somos pacientes o podemos serlo en cualquier momento. Ya lo han oído, es la opinión de algunos profesionales y también de algunos pacientes con quienes nos hemos topado a pie de calle. Pero más allá de esas impresiones, de los números y reivindicaciones, esta legislatura nos ha dejado también otros titulares sanitarios. Por primera vez se han podido practicar abortos en la sanidad pública navarra. Las lesbianas y las mujeres solas han entrado en los tratamientos de fertilidad. El servicio de cocinas volvió también, y no sin polémica, a titularidad pública. Además, se ha ido poniendo en marcha con gran éxito el programa de detección del cáncer de colon. Se ha finiquitado el concierto con la Clínica Universidad de Navarra y sus trabajadores ya han pasado a ser pacientes de la sanidad pública. También se han reorganizado, por repasar algunas cosas, algunos servicios de urgencias. Pero hay otros asuntos que han quedado pendientes. La reforma de la atención primaria, el concierto con San Juan de Dios, el tema de las microguardias o el transporte sanitario. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles deben ser las claves a futuro? ¿Cómo hay que atender a una población cada vez más envejecida y por ende a un paciente con pluripatologías? ¿Cómo conseguir una medicina más integral con un sistema más transversal? Preguntas y tiempo esperemos para responderlas y para conocer cuáles van a ser las distintas opiniones o intenciones de los distintos partidos navarros para pilotar la gran nave de la sanidad navarra.
una nave grande a juzgar por tantos datos y sobre todo a juzgar por lo que representa para el porcentaje que se destina del presupuesto general de Navarra. Hablaba Vera Villafranca de algo más de un cuarto de todo ese presupuesto. Bien, pues encima de la mesa tenemos las claves, arrancamos ya el debate y además con unas declaraciones escuchábamos al propio consejero de Salud, a Fernando Domínguez, decía que la situación, a pesar de ser mala, reconocía él, es mejor que la situación que atraviesan otras comunidades. ¿Es con eso el dato con el que nos tenemos que quedar, Unai Ugalde? ¿Nos tenemos que quedar contentos con eso? Bueno, no hay que quedarse contento porque yo creo que el estímulo de cualquiera que esté en la cosa pública es ir a mejor. Lo que tenemos que ser conscientes es, bueno, pues dónde estábamos en el 2015 y dónde estamos en este momento, ¿no? Y yo lo que creo es que, bueno, pues teniendo mucho que hacer todavía en el ámbito de la salud, creo que nos encontramos después de los años, sobre todo 2011-2015, con una asistencia sanitaria que tradicionalmente había sido muy bien valorada y muy modélica en Navarra, que sufrió mucho después de años de intensos recortes, ¿no? Yo creo que los años, sobre todo 2011-2015, se caracterizaron, y en aquel momento estaba en Navarra, Unión del Pueblo Navarro, en el Estado el Partido Popular, por un recorte y la asistencia sanitaria se resintió bastante, ¿no? Siempre hemos dicho que en 2015 uno de los objetivos, uno de los retos fundamentales por parte del Gobierno del Cambio, de los que ahora ostentamos la mayoría parlamentaria en Navarra, era revertir esa situación de los recortes. Y yo creo que, siendo justos, hay que decir, y que teniendo aún mucho que hacer, mucho que trabajar, ha habido un impulso importante y un compromiso importante a la hora de la legislatura para revertir esa situación. Ese diría que es quizás el compromiso mayor y el balance mayor de esta legislatura. Prácticamente el 80% de los compromisos que en el acuerdo programático se adoptaron se han cumplido, pero claro, partiendo de una situación muy precaria de la que se partía en 2015 y volviendo quizá a los niveles pues, que estábamos en 2010-2011. ¿Cómo ve el Partido Socialista esta primera valoración? ¿Se han revertido los recortes? Bueno, nosotros creemos que el Departamento de Salud en esta legislatura, bueno, pues ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Nosotros creemos que se ha perdido una oportunidad esta legislatura para abordar los grandes retos que teníamos en materia de salud. Lo ha dicho también antes Vera, ¿no? Seguimos con los mismos problemas estructurales que hace 4 años, seguimos con los mismos problemas en la política de gestión de personal, seguimos con los mismos problemas en las listas de espera, seguimos sin el espacio sociosanitario sin articular, seguimos con mayores problemas en el transporte sanitario porque no se ha abordado. Creemos que esta legislatura se ha continuado, ha habido un continuismo con la política de gestión, con el modelo de gestión que tenía UPN en la anterior legislatura y por lo tanto si anteriormente no había servido para solucionar los problemas estructurales que tenemos en la sanidad navarra, tampoco ha servido esta legislatura porque, insisto, ha sido el mismo. Se ha perdido una oportunidad para traer al Parlamento una nueva ley foral de salud, que además se requirió, se instó al Gobierno por unanimidad para que así fuese, y en esa ley de salud se podía haber abordado un nuevo modelo de gestión sanitaria que bueno, pues nos ayudase a innovar, que nos ayudase a solucionar, como digo, todos estos problemas que se heredaron de la pasada legislatura y continuamos con ellos esta legislatura. Bakartxo Ruiz, decía el consejero que, cuando estaba hablando de la huelga de los médicos, que se está intentando confundir a la opinión pública. ¿Tienen algo de razón los médicos para estar en la calle otra vez? Hombre, yo no voy a ser yo quien niegue que haya problemas y por supuesto que la sobrecarga de trabajo, la necesidad de dotar fundamentalmente a la atención primaria de mayores recursos y de que realmente sea el eje del sistema y la situación de mucho personal facultativo, no voy a ser yo quien la niegue, pero creo que es bastante llamativo que la clase facultativa sea precisamente ahora en el 2019, después de
de una legislatura en la que probablemente no se ha podido revertir todas las situaciones, en fin, que condicionan también el trabajo del personal, pero bueno, a mí sí me llama la atención que en el año 2015, después de una legislatura como la que se ha relatado, en la que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, entre ellos el personal médico, tuvo, en fin, un deterioro sustancial. Se perdieron 600 puestos de trabajo o se dejó de contratar a 600 personas y hubo un recorte de un 15% en el presupuesto, entonces no hicieron una huelga, la están haciendo ahora y creo que tiene también un tinte político que a nadie se le puede escapar, y hemos visto, de hecho, en el sindicato que está promoviendo esta huelga, hemos visto personas que también van en listas que también se van a presentar tanto al Congreso como al Parlamento Foral y creo que hay un impulso político también en esa cuestión. Respecto a lo que se estaba comentando, y no me quiero extender demasiado en esta primera intervención, pero bueno, es verdad que hay problemas estructurales, pero bien, yo le escucho al Partido Socialista, me imagino que luego la representante de UPN, que también ha sido parte de la gestión de la legislatura pasada, lo saben bien, hay problemas estructurales que no solamente afectan las decisiones que podemos tomar aquí. Hay unos límites que ahora se van flexibilizando en las tasas de reposición para contratar personal. Entonces es muy fácil bajar la temporalidad, que es lo que hace el Partido Popular en algunas comunidades. Es no contratar y privatizar, que es lo que se hizo con las cocinas, por ejemplo, en la legislatura pasada. Tú si reviertes un servicio como el de las cocinas, que consta más o menos de 100 personas trabajadoras, evidentemente la tasa de temporalidad va incrementándose, porque en esta legislatura no son las cocinas, también determinados servicios de salud mental, otro tipo de servicios, se han ido incorporando al servicio público. Se está sustituyendo más. Probablemente no será del todo satisfactorio, pero hay más contratación y por tanto sube también la temporalidad. Las plazas MIR tampoco las decidimos aquí, vienen estipuladas por el Estado. A lo que me refiero, hay cuestiones estructurales que evidentemente afectan a las condiciones de los trabajadores y por supuesto que hay mucho por avanzar, pero yo desde luego si me tengo que quedar con una legislatura anterior o con esta legislatura sabiendo que no se han cumplido todos los objetivos, pero creo, en fin, que la diferencia es innegable y quien diga lo contrario, miente. Navarra Suma, Cristina Ibarrola, con la experiencia de ser oposición, los partidos que forman ahora mismo la coalición y con el pasado de gestión que también tiene UPN, ¿cómo afronta esta situación y el futuro? Bueno, ¿qué soluciones propone? Pues me parece que en salud, con todo lo que nos viene encima de cambios sociodemográficos por todos conocidos, y de innovación que supone un incremento de coste importantísimo que no vamos a poder afrontar si hacemos todo como hasta ahora, porque sabemos, tanto en Navarra como en otros sistemas de nuestro país y de Europa, que haciendo más de lo mismo de lo que hacíamos para tratar a agudos, para tratar tratamiento médico sin otro tipo de intervenciones, no estamos dando una respuesta adecuada y además no va a ser sostenible. Tenemos que hacer un cambio que no fue posible acometerlo como se debía en la legislatura anterior, por lo que ha salido antes de la crisis, es decir, los cambios profundos hay que hacerlos con la participación de los profesionales, de los ciudadanos, y un momento convulso no es el adecuado, lo dicen todos los expertos en gestión. Quizás se tendría que haber aprovechado este momento de crecimiento económico para poder afrontar un modelo que dé una mayor respuesta, más interdisciplinar, que resuelva las necesidades de forma integral, con el eje en la atención primaria, que se ha dicho mucho, pero no se ha abordado de ninguna manera, y de hecho el presupuesto en atención primaria sigue siendo aún menor que el que se encontraron, y me parece que no podemos dejar desaprovechar la oportunidad para acometerlo, porque ya vamos quizás tarde. Y en ese cambio hay que darle protagonismo especial a todos los profesionales sanitarios y a los ciudadanos, porque también hemos hecho un modelo sanitario ya desde hace muchos años para los pacientes y los pacientes, y hay comunidades que han acometido cambios relevantes de participación ciudadana que hay que hacer.
Hombre, yo creo que, en fin, compartiendo parte, en teoría, yo creo que todas las personas que estamos aquí compartiremos la filosofía general, pero creo que cuando se habla de participación, creo que en esta legislatura, es decir, bueno, pues UPN y el Partido Socialista, o sea, tiene un discurso que se han perdido 4 años. Yo creo que se han aprovechado 4 años para abordar cuestiones que quizás no se hayan podido implementar, pero creo que se ha hecho un buen plan de salud mental, creo que se ha hecho un buen plan de adicciones y creo que se ha estado trabajando y que tenemos encima de la mesa un borrador de una estrategia de atención primaria y comunitaria basada en la comarcalización en los distritos. Creo que es una buena base que se ha estado trabajando durante toda la legislatura. Creo que no es fácil, pero en la legislatura pasada sí que se perdió una oportunidad de oro, se perdió una oportunidad de oro para hacer las cosas de una manera participada, de una manera que no pusiera en contra a todos los sectores y a todos los estamentos, y creo que ahora se ha hecho las cosas de manera más pausada. Probablemente a mí me hubiera gustado que se hubiera empezado y se hubiera abordado esta cuestión mucho antes, a principio de legislatura, pero creo que se ha encaminado. Y creo que la legislatura que viene es donde tenemos que ver frutos de lo que se ha estado trabajando en esta legislatura. Hablaba antes la señora Medina, hablaba de la Ley Foral de Salud. Se ha estado trabajando, hay unas bases. Y creo que la legislatura que viene va a ser donde tiene que fructificar todo ese trabajo que se ha estado trabajando con diferentes sectores, también con grupos políticos, y creo que hay posibilidades de alcanzar consensos bastante importantes. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de cambio de modelo, obviamente los cambios sociodemográficos, el envejecimiento de la población, todo eso está no en este plan de salud actual, sino que ya viene atisbándose a lo largo de los últimos años. Y creo que todo el trabajo que se ha hecho también en salud pública, partiendo de la base de la salud en todas las políticas, toda la estrategia de envejecimiento activo, creo que involucrando también a otros departamentos y a otras instancias, creo que va en la buena dirección. Todo eso requiere de políticas concretas, requiere de un nivel de concreción mayor a lo largo de la legislatura que viene, pero creo que se han asentado unas bases en torno a la promoción de la salud, en torno a lo que tiene que ser la salud pública, y que la salud no es solo gestionar la enfermedad, sino gestionar la salud de las personas, y yo creo que el modelo al que se tiende es el adecuado. Señora Medina y después el señor Ugalde. Es cierto que se han hecho muchos planes en salud y algunos mejor, otros peor, pero es verdad que esos planes luego no han tenido el presupuesto adecuado para poder desarrollarlos. Y cuando habla de la ley de salud, yo creo que la ley de salud era una oportunidad que se debería haber aprobado esta legislatura para poder ir desarrollándola en un futuro, y en ese caso, bueno, nosotros siempre nos hemos mostrado dispuestos desde el Partido Socialista a aportar, pero yo creo que ahí sí que ha habido una falta de valentía política por parte del consejero, bueno, pues porque si había discrepancias entre los 26, bueno, pues no ha sabido ir más allá de los 26 y buscar ese consenso con otros grupos políticos, ¿no? Pero, bueno, hay prioridades, y de hecho los objetivos que se marcó el consejero en la primera comparecencia de la legislatura, bueno, pues no se han cumplido. Él decía, compensar las desigualdades territoriales, y vemos que no ha sido así, y lo tenemos el caso más claro en el tema de la pediatría. Vemos como zonas rurales siguen sin contar con pediatría, mientras que las zonas urbanas pues disponen de ella, ¿no? Vemos también, por ejemplo, el Observatorio de Salud Pública. A nosotros nos parece que se ha hecho un buen trabajo en ese ámbito. Se estableció como objetivo reducir las desigualdades en salud, pero ahí nos hemos quedado en el plan para reducir las desigualdades en salud, porque no ha habido un desarrollo. Con respecto al plan de salud mental, por poner otro ejemplo, yo lo dije también en la comparecencia, es un plan muy psiquiatrizado, no se aborda los servicios de proximidad, no hay un abordaje de los servicios sociolaborales, no, se invierte muchísimo en las unidades de hospitalización, pero no hay recursos puestos en los servicios sociolaborales, que además son los que bueno, pues sirven para bueno, muchas veces hacer la integración de las personas con discapacidad. Y bueno, yo creo que nos ha faltado el abordar también la reforma de la atención primaria. Es verdad que en la última comparecencia el consejero hizo un planteamiento, nosotros ahí tenemos
serias dudas, se comprometió a no quitar ningún punto de atención continuada. Vemos cómo ha quitado el punto de atención continuada de OLITE para poner... Tampoco es verdad. Eso no es cierto. Lo dijo en la comparecencia. Eso no es cierto. Se ha quitado el punto de atención continuada. No se ha cerrado el punto de atención bueno, continuada dijo de que OLITE. le iban a dejar 2 meses con una enfermera y un celador, y de hecho está con una enfermera y un celador para ver los resultados, y a partir de los 2 meses pues entonces, se no es cerraría. cierto lo que Pero bueno, estás 2 meses lo van a tener con una enfermera y un celador. Por lo tanto, creo que los propios objetivos que se marcó el consejero al inicio de la legislatura es que no se han cumplido. Y luego la percepción que tiene la gente, lo ha salido también en el vídeo. Si la percepción al inicio de la legislatura había bajado ya también en base a los recortes que hizo Unión del Pueblo Navarro, que era... En ese momento era 7,38 la valoración que hacían los ciudadanos. Ahora, en el 2019, estamos a un 7,1. Por lo tanto, la percepción de la ciudadanía ha ido a peor. Señor Ugalde y después la señora Ibarrola. Yo creo que es negar una evidencia el no reconocer que ha habido a lo largo de esta legislatura un avance evidente después de un fuerte retroceso derivados de políticas de recorte. Yo creo que eso la ciudadanía y en las encuestas de valoración, tanto en la ciudadanía como de los propios profesionales sanitarios, eso se reconoce. En atención primaria, yo creo que la atención primaria ha sido una línea estratégica de este gobierno del cambio. Se pueden marcar prioridades políticas en unas u en otras áreas. A nivel presupuestario yo creo que es absolutamente irrebatible cuál ha sido la apuesta a lo largo de estos 4 años presupuestaria en medios, en recursos por parte de la actual mayoría parlamentaria y el Gobierno. 2018 y 2019 superan los 1.000 millones en presupuesto en salud. Y a la reflexión que hacía la señora Medina, yo creo que sí que de alguna manera, si uno toma el balance de las inversiones efectuadas a lo largo de esta legislatura, sí que ve que ha habido una cierta perspectiva buscando un equilibrio territorial en la atención sanitaria. Y yo creo que si alguien ve las inversiones, por ejemplo, en centros de salud, en Mutilva, en Villatuerta, en Lodosa, en Sant Esteban, si uno ve los nuevos servicios de urgencias extrahospitalaria en Bustinchuri, si uno ve el primer servicio de urgencias comarcal en Tafalla, las inversiones en equipos, es decir, yo creo que se han hecho muchas inversiones en territorio que han evitado desplazamientos a Pamplona de determinados servicios, radiología en Sant Esteban, en San Adrián, en Alsasua, en Segura. Yo creo que la perspectiva de llevar los servicios sanitarios al territorio creo que es una de las señas de identidad. En inversión no se ha notado. Señora Ibarrola, y creo que son datos objetivos, es decir, no se pueden negar datos objetivos cuando uno ve el nivel de inversión en 2015 y el nivel de inversión al finalizar la legislatura. Si comparamos la inversión solamente del año de crisis, pues vamos a decir todo el rato lo mismo. La realidad es que la crisis ha sido mucho más profunda que en Navarra. En los presupuestos de los 4 años anteriores respecto de estos 4 años hay 585 millones más que ha dispuesto el Departamento de Salud, y en ese tiempo se tenían que haber hecho y acometido muchas más cosas que hubieran supuesto resultados. No solamente decir hemos empezado a diseñar una estrategia. Diseñar una estrategia de atención primaria en estos momentos es que ni siquiera el mundo va hacia ahí. Vamos hacia un modelo de una integración asistencial en el que no solamente diseñemos algo de un ámbito concreto, no lo está haciendo ya ninguna comunidad. Están trabajando de forma colaborativa en modelos de integración que den una respuesta a la pérdida de autonomía de las personas, que den una respuesta a sus necesidades sociales. A la estrategia de atención primaria y comunitaria. Todavía no está ni aprobada. Todavía no está ni aprobada. Pero eso es lo que plantea Cristina. Eso es lo que plantea Cristina. Y el espacio sociosanitario, que estoy de acuerdo, que se tenía que haber dado más pasos, porque siempre es algo que UPN también hablaba mucho y al final nunca sabemos en qué iba a consistir. No hay nada, están establecidas las líneas generales. Están establecidas las líneas generales y se está hablando de consejos y está el planteamiento de los consejos sociosanitarios comarcales. Y se está hablando de la integración. Se sentaron las bases hace mucho tiempo, las bases y el enfoque, vale, podemos estar de acuerdo, yo no voy a negar tampoco ciertas cosas, es decir, como ha dicho antes, el observatorio a mí me parece muy bien, pero es que
hay que dar muchos más pasos, es decir, tenemos que poner que todos los profesionales, que los ciudadanos incorporen datos de resultados que nos ayuden a evaluar lo que estamos haciendo para ver qué tenemos que poner, qué tenemos que quitar y cómo lo tenemos que hacer. Hay un dato bien reciente, un estudio de la OCDE de diciembre del 18, en el que el 20% de lo que se hace en salud, no aquí, en todos los sitios, es ineficiente. Si no apostamos de verdad por tener esos resultados y no ha habido una clara apuesta, sí, las bases, pero que ya se sentaron la pasada legislatura. ¿Se ha avanzado un poco? Sí, pero se podía haber hecho mucho más. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta seguimos analizando la situación actual de la salud en Navarra. Enseguida volvemos. Hablamos de salud, hablamos del futuro de la sanidad en Navarra esta noche con 4 grupos parlamentarios, muchos datos encima de la mesa y un análisis bien profundo el que pretendemos hacer, sobre todo mirando al futuro. ¿Cuáles son las propuestas que los partidos navarros tienen entre manos para sacar adelante este ámbito que destina tantos recursos en Navarra? Hemos abordado ya unos cuantos temas. Decíamos al principio del programa que las listas de espera eran sobre todo el caballo de batalla de la oposición, gobernara quien gobernara, y nuestra compañera Vera Villafranca nos dejaba algunos datos encima de la mesa al iniciar este programa. Ella hablaba de una lista de casi 34.000 personas esperando por consulta de especialista y un tiempo medio de espera de 40 días que supera los 30 que marca la ley. Pero hay muchas más cosas encima de la mesa. ¿Qué propone Navarra Suma para combatir estos datos? Bueno, pues nosotros vamos a hacer una apuesta clara por cambiar el modelo, lo he dicho antes, y vamos a hacer unas políticas que pongan el foco sobre todo en la prevención, pero de manera efectiva. Es decir, se han puesto más recursos en salud pública, es verdad, pero no hemos visto tanto los resultados. Es decir, uno mira los resultados y seguimos teniendo una tasa de obesidad en adultos que va a más, que ha ido a más en estos últimos años, o las enfermedades de transmisión sexual o la siniestralidad laboral. Nosotros vamos a acometer medidas efectivas, fundamentalmente en una población envejecida para reducir la discapacidad y para aumentar la autonomía. La causa más importante en estos momentos de mortalidad en Navarra es el cáncer, porque hemos sido durante muchos años muy buenos, y en eso también han ido mejorando a lo largo de estos años, en lo que son enfermedades cardiovasculares, y hemos ido reduciendo mortalidad en esas causas, pero ahora hay que poner el foco en una atención mucho más adecuada a todo el proceso del cáncer, y vamos a hacer y a implementar un modelo, un plan estratégico para la atención al cáncer, desde medidas preventivas hasta programas de detección precoz. Se hizo un esfuerzo muy importante en la época de crisis por implantar el programa de prevención de cáncer de colon, está para implantar el programa de prevención de cáncer de cuello uterino, medidas para reducir la lista de espera en revisiones, que ha sido un problema más que el de primera consulta en el que quizás todos ponemos el foco, y sobre todo un plan de medicina personalizada que no se ha abordado hasta ahora. Para el cáncer hay tratamientos, y para otras enfermedades muy diferentes, tratamientos personalizados que requieren pruebas diagnósticas, innovación y tratamientos en terapias avanzadas que hay que implementar. ¿Qué lleva a la candidata número 1 de H. Bildu en la cartera? Bueno, pues cuestiones que ya teníamos en el programa electoral en el 2015, algunas de las cuales se han recogido en el acuerdo programático de esta legislatura, y creemos que hay que seguir profundizando en esa dirección. Compartimos que es necesario seguir ahondando en ese cambio de modelo, que a nuestro entender algunas bases sí hemos sido capaces de poner en esta legislatura. Creo que uno de los pilares fundamentales, y coincido, el tema de salud pública, la promoción de la salud y sobre todo la visión de la salud en todas las políticas. Creo que se han dado pasos
que tienen que acabar por desarrollarse, pero nosotros vamos a poner ejemplo que los proyectos fundamentales y más importantes del Gobierno, bueno, pues hacer un camino para que puedan llevar, no de un día para otro seguramente, consigo unos informes de impacto en salud, por ejemplo, entendiendo que la salud tiene que estar presente también en otro tipo de materias, medioambientales, urbanísticas, etcétera. Por tanto, ahondar en el sentido. ¿Listas de espera? Por supuesto, pero no es una cuestión en la que se aplican unas medidas mágicas, a no ser que nos pongamos a hacer peonadas como locos o derivemos a centros privados y entonces se consigan, que eso, la legislatura pasada también vimos actuaciones en ese sentido. Creemos que en un abordaje integral, empoderando más todavía a la atención primaria con una verdadera capacidad resolutiva, con la formación de los profesionales también necesaria, creemos que ahí está el verdadero nudo y el verdadero, no sé, la verdadera cuestión, ¿no? No se trata tanto de medidas efectistas, sino de ir trabajando poco a poco. Y luego, bueno, pues evidentemente nosotros también apostamos por hacer una nueva ley foral de salud que actualice, que ordene toda la legislación tan dispersa que a lo largo de los últimos años se ha ido acumulando y se ha ido generando, y que bueno, pues establezca las líneas generales de lo que tiene que ser el sistema sanitario del siglo XXI, ¿no? ¿Qué proponen los miembros del Partido Socialista? Bueno, nosotros antes de decidir un poco en lo que proponemos nosotros, sí que me gustaría decir una cosa, ¿no? Yo cuando oigo a la representante de Navarra Suma hablar de cambio de modelo y bueno, proponer políticas, ¿no?, a desarrollar aquí en Navarra, pues me entra un poco la duda, o me entra un poco, dijéramos, incluso el miedo, ¿no?, cuando habla de cambio de modelo. No sé si se refiere o asume las declaraciones, ¿no?, que han hecho dirigentes que ahora también forman parte de Navarra Suma, hablando de privatizar modelos, hablando de recortes en sanidad, hablando de centralizar, ¿no? Hablando, sí, porque me gustaría que nos dejaran claros a todos si asumen ese modelo, ¿no? Ayer hablaba Pablo Casado de quitar competencias, entre ellas las sanitarias, a las comunidades autónomas. Por lo tanto, Navarra Suma, me gustaría saber si asume esa política de recentralización, ¿no?, porque creo que es importante saberlo. Y dicho esto, bueno, pues nosotros desde el Partido Socialista, lo he dicho al principio, apostamos por otro modelo de gestión en el que sea mucho más innovador, donde esté la gobernanza incluida, el buen gobierno, donde haya inversión en, como digo, en innovación, y desde luego ahí sería a través de esa ley foral de salud donde se articularía ese nuevo modelo de gestión sanitaria. Creo que tenemos grandes retos en salud, la reducción del gasto farmacéutico, tenemos el tema del transporte sanitario, que esta legislatura se ha deteriorado, tenemos el desarrollo de las nuevas competencias para perfiles profesionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la enfermería, la cirugía menor, que tampoco esta legislatura se ha abordado, y luego el reto de la atención primaria para atender a la población de manera adecuada en su núcleo de residencia, y además la educación, salud a la ciudadanía nos parece también muy importante. Señor Ugalde. ¿Me dejas contestarle? Sí, ¿no? Escuchamos el primer turno del señor Ugalde y le doy la palabra. Creo que el modelo de Navarra Suma, pues pocas dudas puede generar, ¿no? El modelo de Navarra Suma ya lo conocemos, es decir, Partido Popular en el Gobierno del Estado y UPN en el Gobierno de Navarra, y es la resta, es el recorte, y es el no creer en los servicios públicos, y es la privatización, y es una legislatura absolutamente convulsa como la que vivimos en 2011-2015, y una auténtica revolución dentro del mundo sanitario, ¿no? Yo lo que pienso es que lo que no admito tampoco es que diga el Partido Socialista que es una gestión continuista la que se ha hecho en esta legislatura. Si hablábamos de listas de espera, por ejemplo, hay que reconocer que ha habido una reducción global desde febrero del 2015 al 2019 de un 33% en las listas de espera en primera consulta. También en tiempo de espera ha habido una reducción del 67 a 40 días. Se decía que ahora estábamos en 40 días. Efectivamente que hay que seguir incidiendo, pero bueno, se está haciendo una acción encaminada
encaminada a reducir los tiempos de espera y también las listas de espera, tanto en la primera consulta como en las especializadas. También hay que decir que con respecto al empleo, yo creo que el empleo dentro de Osasun Bidea, hay una evidente diferencia, ¿no?, entre lo que fue unos años, 2011-2015, en que solo se sacaron a oferta de empleo público 145 plazas, a una legislatura en que finalizamos con 1.265 plazas, 431 de médicos y 52 de ellas de médicos de familia, que hemos agotado la tasa de reposición, el 100% de la tasa de reposición, sacando plazas, que hay un incremento neto de 108 médicos, que hay plazas de médicos 128 plazas de médicos consolidadas más en plantilla, es decir, que en definitiva hay, con todos los problemas que existen, que efectivamente no los negamos, ahora está esa huelga del sindicato médico que se ha explicado y que desde luego vemos que hay problemas que hay que abordar en cuanto a tiempos, en cuanto a todo ello. Creemos que ha habido una apuesta a lo largo de esta legislatura por mayor empleo, más estable y de más calidad dentro del servicio sanitario navarro, y que desde luego tenemos una plantilla con más profesionales y además repartidos por todo el territorio. Usted habla de calidad, pero según Comptos, la eventualidad entre el profesional sanitario sigue siendo de más del 50%. La temporalidad. Sí. La temporalidad. Sí. Y se ha reducido, el índice de temporalidad se ha reducido 10 puntos con la OPE. Repito, hemos utilizado todos los recursos que podíamos con la tasa de reposición, porque hay que recordar también que estamos constreñidos a la hora de sacar plazas. Pero se pueden hacer las plazas atractivas sin tener que sacarlas en la OPE. Por esa legislación que de alguna manera estatal, que también el Partido Popular con UPE, que el Partido Popular con UPE, ¿no? Sí, 145 plazas en toda la legislatura pasada. Sí, con tasa de reposición cero, esa que cumplen ustedes. Claro, es que la diferencia yo creo que es evidente, sí, y la apuesta, ¿no? Al final, ¿cuáles son la apuesta? Está muy bien hablar de cambios de modelo, pero luego por sus hechos los conoceréis, y vimos a lo largo del 11-15 cuál fue la apuesta, y no fue una apuesta por un servicio sanitario público fuerte, sino por una privatización, un desmantelamiento, poner cortapisas a la atención sanitaria universal, por los recursos al Constitucional, y yo creo que ahí había dos modelos, ¿no? El modelo de la Navarra Suma de ahora, que era UPN Partido Popular, y el modelo del resto de grupos que a través del Parlamento, yo creo que hubo una ley foral en 2013 y que se legisló de otra manera, porque aquí yo creo que hay dos modelos que se contraponen. Yo creo que se puede hacer toda la demagogia que uno quiera, no voy a perder mucho, pero desde luego los datos se comparan con lo que se comparan y con lo que quieren compararse, no sé por qué se comparan con febrero, cuando cogieron la legislatura en julio. Exactamente no partíamos de 67 días, partíamos de 54, pero así todos los datos. Es decir, los datos son los que son y además son públicos, se pueden contrastar cuando uno quiera. El cambio de modelo asistencial no lo está diciendo Navarra Suma, lo está diciendo todo el mundo, que si queremos garantizar una sanidad pública y universal, ¿qué es lo que defiende Navarra Suma y qué es lo que ha defendido siempre? Por mucho que repitamos 700 millones de veces. Siempre, ¿no? Quien quitó la sanidad universal fue el Partido Popular. Siempre. Y está en Navarra Suma, o sea que siempre, ¿no? Es un hecho, es que eso es un hecho. UPN, o sea, no lo digo yo. Bueno, que no voy a perder mucho tiempo en esto, porque se defendió siempre la sanidad universal, por mucho que repitamos mil veces una mentira. UPN votó con el Partido Popular el Real Decreto 16/2012 de recortes que quieran, pero la universal que está en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. La universalización de la atención no es siempre a todos los ciudadanos. No es verdad. Sí es cierto. De hecho, esta legislatura se reenvió el mismo correo que se reenvió en la legislatura anterior. No voy a cambiar, pero el modelo de atención es lo que nos debería de preocupar y nos deberíamos de poner de acuerdo, más que en detalles concretos, en qué modelo vamos a cambiar, que es el que nos están diciendo todos los profesionales, y es un modelo asistencial. No estoy hablando de privatización, no estoy hablando de otra cosa. De hecho, en el programa verán la clara apuesta por el modelo. Ayer habló de privatización. Bueno, que yo no voy a hablar de eso. Ya, bueno. Es decir, está ahí diciendo que los que recurren al Constitucional por la asistencia sanitaria universal son socios de Navarra Suma. Vea el programa, vea lo que se hizo y vea lo que se va a hacer.
haga lo que quiera. Pero si niegan un cambio de modelo, que se lo están diciendo todos los profesionales y los ciudadanos, están haciéndolo todas las comunidades alrededor y todos los países que van con mejor sanidad que nosotros, si no quieren, sigan haciendo planes, sigan pensando y mientras nosotros, si gobernamos, los acometeremos. Estamos terminando, nos quedan 3 minutos de programa y sí que me gustaría brevedad en sus explicaciones sobre la denuncia de sobrecarga de trabajo, del poco tiempo con el paciente, de las peores condiciones laborales y salariales que profesionales. Decía la señora Ruiz al principio que había tintes políticos detrás. ¿No hay reclamaciones serias por parte de los médicos? Yo creo que en mi primera intervención ha sido clara. Yo no he negado que haya ese tipo de problemas y que haya personal facultativo que esté en condiciones, en fin, en unas condiciones susceptibles de mejorar, sobre todo en zonas rurales. No lo he negado en ningún momento. Yo he dicho que la respuesta a ese tipo de situaciones, en algún contexto, y en este contexto preelectoral, a mí me da la sensación de que tiene también un impulso político. En cualquier caso, yo creo que hay un camino por recorrer. Creo que se ha intentado acometer determinadas medidas para favorecer la contratación de profesionales en zonas rurales. Creo que algunas han dado resultado, creo que otras no. Creo que la solución en ningún caso pasa por lo que hizo UPN, por ejemplo, la legislatura pasada, y que es un modelo a desterrar, que es el modelo de las microguardias, por ejemplo, y creo que el modelo territorial que se está poniendo encima de la mesa, creo que va a ser mejor para garantizar unas condiciones laborales dignas a los profesionales, desde luego mejor para la población. Partido Socialista, brevemente, estamos terminando. Sí, han tenido 4 años para cambiarlas. Nosotros, bueno, desde luego consideramos legítimas todas las reivindicaciones de cualquier personal, ¿no? De cualquier trabajador o cualquier trabajadora que convoca una huelga. No nos parece que ahí nosotros tengamos nada que decir. Ahora bien, sí que nos parece importante que la gestión de la huelga por parte del departamento debería ser una postura de mucho más diálogo y como defendemos siempre, desde el Partido Socialista defendemos que cualquier conflicto laboral se debe abordar desde el diálogo, desde el consenso, y en este sentido creo que está faltando eso, diálogo y consenso. Yo creo que voluntad de diálogo está habiendo, creo que esta misma tarde siguen las negociaciones y lo que hay es el toma y daca habitual en este tipo de conflictos. Yo no sé cuáles serán las verdaderas motivaciones, sí sé que el seguimiento de la huelga desde que empezó el 7 de febrero a este momento está en la mitad, que por parte del Gobierno ya ha habido algunas una propuesta en cuanto a la necesidad, se reconoce la necesidad del incremento de plantilla en atención primaria, se reconoce la necesidad de tener que reducir cargas de trabajo, pero son problemas a veces que no son exclusivos de Navarra, que son estructurales por la falta de profesionales, etcétera, etcétera. Con todo y con eso yo creo que se está en una situación de voluntad de llegar a acuerdos y que que veremos en qué termina este conflicto. A mí me da pena que tratemos de decir que esto es un matiz político, es decir, independientemente de la huelga del sindicato médico, estamos viviendo día sí día también carta sí, carta va, carta viene, de muchos profesionales que están manifestando un malestar que hay que sentarse y hay que solucionar. Son el pilar de la sanidad navarra y desde luego nosotros tenemos claro que vamos a abrir foros de decisión en el que participen profesionales sanitarios y ciudadanía, que es con la que los que con sus impuestos pagan la sanidad pública y a quien nos debe. Muy bien, muchísimas gracias a los 4, que tengan muchísima suerte en las próximas elecciones y nosotros lo contaremos aquí. Por cierto que mañana jueves les acompañará Amaia Madinabeitia desde Bruselas con un programa especial preparando ya y calentando también los motores de cara a las elecciones europeas. Ricardo Beitia hará lo propio porque les contará las noticias desde la capital comunitaria. Muy buenas noches. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y
y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car.